Perfecto, perfecto. A ver, déjame compartirlo. Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a poner, voy a activar el video. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches a la comunidad de emprendedores, a toda la comunidad de Camex en el Facebook y también a los que nos están escuchando desde el Zoom. Mi nombre es Gerson Hernández. Hoy día vamos a continuar con la parte del taller de empresas familiares y vamos a hablar sobre la herramienta más útil, la herramienta más efectiva que le permite a los negocios familiares, a las empresas familiares, las familias empresarias, poder encontrar el equilibrio entre los sistemas familia-empresa y lograr lo que llamamos la continuidad generacional, el relevo de liderazgo, o mejor dicho, que el negocio continúe año tras año y quién sabe, generación tras generación. Bien, así que vamos a empezar hablando sobre este tema de protocolo familiar. Bien, alguna consulta que tengan nos la pueden ir haciendo y vamos a estar respondiéndola en cualquier momento. Bien, entonces empecemos. Coméntenme acá, estoy desde el Facebook también a todos los que están haciendo alguna consulta en el Facebook, lo pueden ir realizando. Bien, perfecto. Vamos a empezar. Bien, primero, antes de empezar, vamos a ponernos en contexto. Ya hemos hablado varias veces de esto en las charlas anteriores. ¿Qué es el protocolo familiar? ¿Para quién le sirve? Eh, Asimismo, es una herramienta única para este tipo de empresas familiares. Antes que nada, ya sabemos que las empresas familiares son organizaciones que están conformadas, valga la redundancia, por unos miembros familiares, por un grupo de familia, ¿verdad? Pueden ser hermanos, hijos, padres, etcétera. Este grupo de familia está metido en el negocio, tiene algún puesto operativo, administrativo, gerencial. Puede ser que por ejemplo, un negocio que estaba asesorando, que se dedica a lo que es restaurantes especializados en pollos a la brasa, y los fundadores de este restaurante eran dos hermanos de un grupo de varios hermanos, no eran dos de ellos, pero ellos eran los fundadores porque habían invertido en el negocio, eran los propietarios del negocio, pero ellos no eran los encargados de gerenciar el negocio, ellos solo se habían invertido y una de las hermanas estaba como gerente general, como administradora. Sin embargo, esta hermana no era propietaria, no tenía acciones, no había puesto de su dinero para poner esta pollería, pero era parte de la familia y estaba metida en la gestión del negocio. ¿Bien? Entonces, este grupo de familia tiene un negocio y ocurre algo muy interesante en los negocios familiares en algún momento de su tiempo de vida, en donde deciden transformarse en una familia empresaria. ¿Cuándo sucede eso? Cuando empiezan ya a tomar conciencia de los retos que contienen dentro de su complejidad familia-empresa, y también cuando van implementando ciertas herramientas dentro de su gestión, como es el protocolo familiar que vamos a hablar en este momento. Bien, entonces, primero, una gran interrogante que ustedes se deben hacer si es que les interesa el tema del protocolo familiar, si es que les interesa tener una gestión más profesionalizada de su empresa familiar. ¿Le interesa a nuestra familia, a nuestro grupo familiar, elaborar un protocolo familiar, elaborar esta herramienta? Hay que hacernos esta pregunta de manera consciente y ser sinceros. Ahora, muchas veces he tenido trabajos con familias empresarias en donde hay un miembro o algunos miembros de esta familia que sí desean hacer el protocolo familiar. Me llaman o vienen a mis talleres, a mis charlas, y luego me citan a sus oficinas, a su centro de trabajo, y me comentan que ellos quieren tener este protocolo familiar. Sin embargo, solo son algunos de algunos miembros de todo el grupo familiar, y los demás no están interesados o ni siquiera saben de qué trata, o no saben los beneficios, su importancia, ni siquiera saben qué lograrían al implementarlo. Entonces, antes de iniciar un proceso de desarrollo, de elaboración del protocolo familiar,
primero hay que sentarse con la familia, sentarse en un lugar donde pueda conversar, donde se pueda dialogar y hacerte esta pregunta. ¿Les interesa? ¿Quieren hacerlo? Y comenzar a responderse de manera sincera. Ahora, puede ser que hayan miembros del grupo familiar que no tengan conocimiento del protocolo familiar. Entonces, ¿qué hacemos si es que todavía no hay un conocimiento muy definido sobre esta herramienta, sobre este instrumento? Hay que capacitarse, hay que, hay que formarse. Hoy en día tenemos mucha información en Internet, hay mucha información a través de talleres especializados, y así como lo que estamos realizando acá en CAME. Bien, esa es la primera cuestión que ustedes deben responderse antes de ingresar en el mundo del protocolo familiar. Continuemos. Bien, ¿qué es el protocolo familiar? Ustedes dirán, ¿qué es este instrumento? Cuéntame, Gerson, ¿de qué trata esto? Podemos inferir de manera muy rápida, hablar de protocolo, y que hablamos de ciertas reglas, ¿verdad? De ciertos procesos, de ciertos pasos que debe seguir. ¿Quién? La familia, por eso si hablamos de protocolo familiar. Sin embargo, a veces hay especialistas, autores, que mencionan que llamarlo protocolo no es lo correcto, porque al hablar de un protocolo hablamos de reglas, y como ustedes ya saben, porque todas las personas somos miembros de un grupo familiar, a veces las reglas generan también resistencia, ¿no? Entonces, algunos autores piensan que se debe llamar mejor constitución familiar. Pero al fin y al cabo tiene el mismo objetivo, tiene la misma función. Bien, vamos a continuar. ¿Qué es un protocolo familiar? Se dice que el protocolo familiar es un conjunto de principios y reglas derivadas de un diálogo y consenso. Es decir, que este protocolo de reglas, este protocolo de normas, no se generan de manera, me las bajo de internet o las he escuchado por ahí. No, no sucede así, sino primero la familia conversa, dialoga, se pone a tratar las cuestiones más importantes para ellas. Y luego de este diálogo salen estas reglas que tienen que estar escritas, ojo, tienen que estar escritas, y que estas reglas que han salido del diálogo y del consenso van a regular la relación entre la familia y el negocio. Ya hemos hablado en las anteriores charlas que en una empresa familiar hay dos sistemas que siempre están en confrontación, son fuerzas opuestas, la empresa y la familia, ¿verdad? Y este protocolo familiar nace para equilibrar ambas fuerzas, equilibrar la fuerza emocional, la fuerza sentimental de las pasiones de la familia, y para equilibrar la fuerza lógica, la fuerza de los resultados, de la meritocracia de la empresa. Ahora, estas reglas no son simplemente un saludo a la bandera, no simplemente lo hacemos y lo guardamos en la biblioteca. Estas reglas tienen que ser vividas por la familia empresaria. ¿Bien? ¿Correcto? Entonces, como ya saben, este protocolo familiar tiene que lograrse luego de una conversación. Muchas veces he tenido diferentes opiniones sobre el protocolo familiar, sobre los fundadores o sobre las familias que trabajan dentro de esta empresa, y me dicen, Gerson, ¿tú conoces alguna página? ¿Tú conoces algún lugar? ¿O me puedes compartir algún ejemplo de protocolo familiar? Y yo simplemente le cambio el nombre, le cambio la fecha, le cambio quiénes van a ser los miembros que van a estar dentro de este protocolo. Yo le digo, sí, yo sí lo tengo, pero no te va a servir de nada. No vas a lograr nada, incluso te puede perjudicar. Un protocolo familiar en sí, obviamente estamos hablando de un documento, pero la finalidad de una familia empresaria no es lograr el protocolo. Eso no es la finalidad de este proceso. La finalidad, como vamos a verlo a continuación en el resto de la charla, la finalidad es que ustedes dialoguen, que conversen. Tienen que enfocarse más en el proceso que en el resultado, porque a veces las familias empresarias se enfocan bastante en crear un documento muy estructurado, muy ordenado, muy técnico y detallado, pero no es práctico. La familia no lo respeta, la familia no logra entender la importancia y tampoco llega a implicarse con este protocolo. Bien, ahora, el objetivo de un protocolo familiar podríamos definirlo en dos partes de manera general. ¿Cuál? Primero tenemos que definir
en forma conjunta. Eso es muy importante que ustedes lo sepan si quieren implementar un protocolo familiar. El protocolo no se trata de insistir, no se trata de obligar, se trata de trabajar en forma conjunta todos los miembros familiares. ¿Sobre qué? Sobre la visión del futuro, sobre la familia misma como familia empresaria y sobre la empresa como parte de su propiedad, ¿verdad? Ya hemos hablado que el sistema empresa familiar tiene tres características, tres elementos que son la familia, la empresa y la propiedad. Entonces, se trata de trabajar conjuntamente para crear lo que llamamos una visión compartida, un sueño compartido, una visión del futuro, en donde todos los miembros familiares que están implicados en el negocio lleguen a un acuerdo sobre esa visión, ¿correcto? Sobre esa visión. Es importantísimo eso. Luego, segundo punto, tenemos que con este protocolo diseñar las estrategias familiares que deberán seguir. Es decir, no solo hacer las reglas, no solo lograr un acuerdo, sino respetar el acuerdo y también seguir el acuerdo, como lo estamos plasmando, para trabajar en paz, para trabajar equilibradamente, ¿bien? Para tener una buena convivencia. ¿Para qué? Para lograr ese sueño compartido, para hacer realidad el sueño compartido de la familia empresaria. Entonces, dígame, ¿es importante tener este protocolo familiar? Sumamente importante. Bien, continuemos. Si tienen alguna consulta, los que nos están viendo desde Zoom, pueden hacerla. Y también lo del Facebook, al final de la charla vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Continuemos. Beneficios del protocolo familiar. ¿Qué de bueno nos trae este instrumento? Primero, sobre la visión compartida. Esto es clave dentro de las familias empresarias que logran la continuidad, que logran permanecer, que logran perdurar en el tiempo. Se convierten en empresas que perduran. Por ejemplo, ya les he explicado eso en las anteriores charlas, pero solo para tomar un contexto, ser una empresa familiar como la Houchin Onsen, que es un hotel que está en Japón, que tiene más de 1200 años de funcionamiento. Ojo, 1200 años. Y hasta el día de hoy está manejada por la generación 46. Es la empresa, o mejor dicho, la familia empresaria con más antigüedad de las que hay actualmente. Aquí en el Perú tenemos varias familias empresarias, muchísimas familias empresarias. Una de las más antiguas, el Grupo Romero, que es parte de la familia Romero, que es parte del BCP, que es parte de todo, Ranza, Alicor, Tramarza, etcétera. Tenemos a los Brescia Caferata, que son del Grupo Breca, del BBVA, los Buenaventura, de Minas Buenaventura. Tenemos a los Mustafa, que son de Tailoy, de Faber-Castell, de Insal. Tenemos muchas familias empresarias. Y también tenemos a la mayoría de empresas familiares que son las micro y pequeñas empresas. Ustedes ya saben, cerca del 99% del tejido empresarial del Perú son micro y pequeñas empresas. Y créame que casi el 80 al 90% de estas empresas son de propiedad familiar. Es decir, una familia ha hecho un emprendimiento y están logrando que su negocio, están buscando que su negocio crezca a pesar de la coyuntura y contexto actual que hemos vivido. El protocolo familiar nos permite tener claro lo que se busca como familia y lo que se busca como empresa. Antes, cuando no teníamos orden en la empresa familiar, estas dos fuerzas se chocaban, ¿verdad? Estas dos fuerzas se peleaban entre sí. ¿Quién tiene la razón, la familia o la empresa? Y al final terminábamos mezclando las cosas, tratando a la familia como empresa y a la empresa como familia. En otras palabras, combinamos papa con camote, ¿verdad? De manera coloquial. Equilibrar los roles. Ya hemos hablado en las anteriores charlas sobre los roles dentro de una empresa familiar. Al mezclarse los subsistemas, el subsistema familia, empresa y propiedad, se generan diferentes tipos de roles, donde una misma persona puede ser miembro de una familia, puede estar ocupando un puesto operativo dentro de la empresa y también tener acciones, tener parte de la propiedad del negocio. Al haber personas que tienen varios roles, ocurre la confusión, ocurre el conflicto de interés, ocurren los problemas dentro de las empresas familiares. El protocolo nos va a permitir identificar estos roles y darle un orden. Bien, tenemos la parte de la propiedad.
qué beneficios tiene esa propiedad. Una cosa muy importante es que los socios toman conciencia sobre sus deberes. ¿Como qué? Como accionistas. Tú en algún momento, si eres parte de una empresa familiar o eres parte de un negocio familiar, tus padres crearon este negocio, o si tú lo estás creando y tienes hijos o hijos muy pequeños, y este negocio continúa, es decir, en el tiempo, 10, 15, 20 años, ya no va a ser un negocio chiquito, posiblemente ya haya crecido, sea un negocio con un mayor desarrollo empresarial, y tus hijos ya estén más grandes, tus hijos en algún momento se van a convertir en herederos. Ellos van a heredar el negocio. Pero si no formamos a los futuros líderes, ¿qué va a pasar? Van a despilfarrar, van a perder la propiedad, van a perder el patrimonio que tú o tus padres, si tú no fuiste el que creaste el negocio, que tanto les costó construir. Entonces, como accionistas, como socios, también hay una forma de comportarse y de actuar. ¿Qué más? La comunicación. Un aspecto clave en el mantenimiento de toda relación, tanto empresarial, personal y en este caso también familiar. Nos ayuda a mejorar la comunicación formal e informal. En cuanto a la sucesión, es decir, en cuanto al proceso en donde la generación que está liderando el negocio en este momento ya le tiene que entregar la posta, le tiene que entregar el timón del barco a la siguiente generación, tiene que dar un paso al costado para que esa siguiente generación ya empiece a tomar decisiones propias y empiece a liderar el futuro de la empresa. Es importante preparar el relevo general, pero de manera ordenada. Cuando les digo preparar la sucesión, muchos empresarios familiares, sobre todo muchos fundadores, eh, tienen miedo, hay cierta resistencia para hablar, para tratar el tema de la sucesión, porque no se sienten cómodos hablar de un momento en donde ellos van a perder control, van a perder posiblemente poder, pero esto es algo, como un tema de ilusión, ¿bien? Entonces, porque en todas las empresas, y sobre todo las empresas familiares, ocurre el fenómeno de la sucesión. No, la pregunta correcta no es si va a ocurrir o no va a ocurrir, porque sí o sí va a ocurrir la sucesión. La pregunta correcta es cómo nos preparamos, cómo nos anticipamos y cómo hacemos que este proceso sea ordenado para que no afecte las operaciones del negocio y no afecte tampoco, no impacte negativamente en la armonía, en la unión de la familia. Siguiente, profesionalización. Al implementar un protocolo familiar, vamos a construir cómo manejar la empresa de forma más profesional, ya teniendo una estructura más clara, definida, teniendo puestos de trabajo definidos, entre otros aspectos. Y en cuanto a la familia, importantísimo, un protocolo familiar nos va a ayudar a fortalecer la unión familiar. Bien, ahora, cuando uno quiere implementar un protocolo familiar, como ya les he mencionado, algunos empresarios familiares piensan, sienten, creen que es simplemente tener un documento como si fuera un contrato y imponer a la familia este contrato. No funciona así. En la mayoría de casos que he visto de que han fracasado el protocolo familiar es porque se ha querido imponer el protocolo familiar. Ya les he mencionado que es un proceso de diálogo, un proceso de conversación. Y de este proceso sale el protocolo familiar, se genera, se construye. Bien, entonces hay unos aspectos que ustedes deben tener en cuenta. Dentro de la elaboración de un protocolo familiar, primero hay que hay que tener muy en cuenta que la familia debe tener prioridad sobre la empresa. Hay dos enfoques. ¿Qué es lo primero? Yo les he preguntado a muchos empresarios familiares. ¿Qué es lo primero para ti? ¿La familia o la empresa? Muchos empresarios familiares me dicen que lo primero es la familia, que la familia es lo primero. Sin embargo, muchas veces estos negocios familiares terminan teniendo problemas con su familia y terminan afectando el negocio. Y posiblemente la familia esté contenta cuando todo vaya bien, cuando el negocio esté en crecimiento, con ventas altas, ventas muy buenas, pero cuando hay una crisis, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, ahí sale a flotar todos estos elementos negativos que se estaban escondiendo en la supuesta unión. Las familias empresarias que ponen como prioridad la empresa tienen una perspectiva más objetiva, con una visión mucho más profesionalizada. Por ejemplo, generalmente las empresas familiares contratan o ponen a trabajar a sus mismos miembros familiares dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque hay un tema de confianza, hay un tema de compromiso, hay
una cuestión de que es tu misma sangre, ¿verdad? Es tu primo, es tu hermano, es tu hijo, es tu padre, tu madre, pero también hay que tener algo en cuenta, que sea tu familiar, que sea tu miembro familiar, que tenga un parentesco contigo, familiar, no significa que esté preparado, que tenga las capacidades para ocupar un puesto en específico, ¿correcto? No tiene nada que ver uno con lo otro, pero muchas veces se hace igual. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vemos generalmente, ¿no? Que las empresas familiares se pelean, hay muchísimos casos de empresas familiares pequeñas, medianas y grandes empresas familiares que tienen estas situaciones. ¿Qué más? Tenemos que mantener vivos los valores y los principios familiares. Esos valores y principios familiares hacen que el negocio continúe en el tiempo, porque van a ser sus cimientos. ¿Qué tipo de valores? Por decir la persistencia, por decir la pasión, la unión, la integridad. ¿Cómo saber cuáles son los valores de tu familia empresaria? Por ejemplo, acércate al fundador, o si tú eres el fundador de la empresa, a los miembros familiares que están en la dirección del negocio, y comienza a escuchar cuál es la palabra, cuál es la frase que más repiten. Siempre hay una frase que más repiten. Y ahí te vas a dar cuenta cuáles son los valores que ellos tienen representados en su gestión. Y esos valores se tienen que perpetuar, se tienen que cuidar, se tienen que proteger. ¿Qué más? Ante este protocolo, tenemos que anticiparnos a los conflictos, porque los conflictos van a haber, sí o sí van a haber. En algún momento ya, e incluso ustedes, si son parte de un negocio familiar, ya han sido parte de este tipo de situaciones conflictivas. Es normal dentro de las familias que hayan problemas, pero una familia empresaria sabe cómo deben solucionarse estos problemas. ¿Qué más? Los acuerdos se logran por consenso. En una elaboración de protocolo familiar no se puede obligar a los miembros familiares a cumplir una, una regla, una norma, porque así piensa que debe ser el papá, la mamá, el hermano mayor o algún hermano en específico. No funciona así. Los protocolos se logran a través del consenso y del diálogo. En una elaboración del protocolo no podemos dejar fuera a las personas clave, no podemos dejar fuera. Tenemos que trabajar con todo el conjunto familiar que está implicado en el negocio y que podría estar implicado en el futuro también. Ojo, en el futuro podría estar implicado. ¿Qué más? El proceso es más importante que el resultado. Muchas veces algunos empresarios familiares, como ya les he hablado, están más enfocados en crear este documento, este protocolo bonito, pero la verdad es que hay muchas empresas familiares, grandes empresas familiares, que han tenido protocolos dignos de admirar, con grandes y rimbombantes normas y cláusulas, pero igual terminaron fracasando, porque no, en sí no importa el protocolo, lo que más importa es el proceso para crear este protocolo, el proceso de conversaciones, de los acuerdos, del diálogo, porque eso es lo que va a prevalecer en el futuro. Bien, también tenemos que implementar lo que acordamos, porque por la pura no nos vamos a matar trabajando, reuniéndonos, hablando muchas horas con la familia para que al final no implementemos eso. Y por último, tenemos que ver el protocolo como un ser vivo que tiene que mantenerse actualizado. Es un documento dinámico que se puede actualizar cuando, dependiendo la generación que esté en ese momento, ¿no? Si tú eres parte de la primera o segunda generación, tú vas a elaborar el protocolo familiar cuando la siguiente generación ya empiece a tomar el liderazgo y ellos ya sean quienes tomen las decisiones, pueden ver si hay que actualizar el protocolo, pero también debe haber un procedimiento para actualizarlo, ¿bien? No, no solo cambiarlo porque sí, ¿bien? Continuemos. Características de un protocolo familiar. ¿Cuáles son los elementos que sí o sí debe tener un protocolo familiar? Vamos a verlo ahorita. Primero, un protocolo familiar tiene que ser voluntario. Si tú quieres implementar este instrumento dentro de tu empresa familiar, ya te he mencionado, no puedes obligar a las personas. Por eso tienes que tratar de manera voluntaria que todos trabajen en el protocolo familiar. Es por ello que a veces empresarios familiares de la primera generación que ya tienen 40, 50 años y quieren empezar
a implicar a la siguiente generación, a los hijos, a los hermanos, los envían a charlas, a talleres, o incluso he sido testigo yo muchísimas veces en los talleres que dictaba, venía el papá con la mamá y venían los hijos, venían o venían varios hermanos que eran los que en el futuro iban a ser los próximos líderes de la organización. Pero ahí se nota que ya hay un, por lo menos, compromiso. Ahora, el protocolo familiar no va a solucionarte los problemas que tengas actualmente. Si tú tienes algún conflicto actual familiar o empresarial, el protocolo no te va a ayudar a resolverlo. El protocolo es un instrumento para prevenir, para tratar los conflictos que vengan en el futuro. Pero si tienes ahorita un conflicto, primero tienes que tratar de solucionar eso. Bien, antes de empezar con el protocolo familiar. Particularidad. Un protocolo familiar no puedes bajarlo de internet, no puedes agarrarte el protocolo familiar de otra familia empresaria porque no te va a servir. Un protocolo familiar, imagínatelo como un traje de medida, ¿bien? Es preciso según la realidad de la familia empresaria que lo está haciendo. Y por último, un protocolo familiar tiene carácter legal, ojo. Para ello, hay que agregarle una serie de instrumentos que nos da el Código Civil peruano, si estamos hablando acá en Perú, cada país tiene sus normas, para que este protocolo tenga peso jurídico. Bien, ojo, tiene peso jurídico. Continuemos. ¿Cuál es el proceso para el desarrollo de un protocolo familiar exitoso? ¿Cuál es? Primero, todo protocolo familiar, antes de empezarse a implementar o antes de comenzar a crearlo, primero tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Diagnóstico de qué? Tú me dirás, Gerson, ¿quién vamos a diagnosticar? A la empresa, vamos a diagnosticar a la familia, vamos a diagnosticar a los miembros familiares que están dentro y fuera del negocio. Tenemos que analizar estos dos sistemas, ya hemos hablado, que están dentro de la empresa familiar. ¿Para qué? Porque dependiendo la realidad de cada uno de estos sistemas, va a haber un diferente desarrollo del protocolo familiar. No es igual desarrollar un protocolo familiar para una empresa que recién está iniciando y que está en la primera generación, que elaborar un protocolo familiar para una pequeña empresa que tiene 40 trabajadores, que ya está en la segunda generación, la familia, que los hijos ya son personas de 25, 30 años, e incluso los hijos ya tienen hijos. Entonces es diferente crear un protocolo familiar para ese tipo de familia empresaria que para el otro tipo. Bien, entonces tenemos que evaluar primero y diagnosticar la realidad de la empresa y de la familia. Bien, ¿qué más? Luego de ello ya empezamos a formularlo, es decir, a crearlo, a construirlo. Vamos a empezar, luego de tener ya el diagnóstico, vamos a empezar a conversar. Vamos a empezar a conocernos mejor, porque como les digo, lo más importante es el proceso. Y este proceso va a permitir que la familia empresaria se conozca, hablen, dialoguen. Ahora, no les digo que va a ser fácil, porque siempre hay algunos temas que son delicados, algunos temas que generan algunas conversaciones intensas, de verdad, algunas conversaciones muy apasionadas, pero como les menciono, el proceso dentro del protocolo familiar es más importante que el resultado. Mientras vamos formulando el protocolo familiar a través de las reuniones que tengamos, a través del diálogo, vamos generando estos acuerdos, ya luego de haber ya generado el protocolo, vamos a implementarlo, porque nada sirve, como les he mencionado, tener bastantes normas, cláusulas, reglas, si al final no se implementa. Tenemos que tener un cronograma de implementación. Tú me dirás, Gerson, ¿cuáles son estas normas? ¿Cuáles son estas reglas? ¿Cuánto tiempo demora en implementar un protocolo familiar? ¿Cuánto tiempo demora un diagnóstico, una formulación? Depende, ojo, depende, porque yo te podría dar una receta estándar y decirte, vamos a diagnosticar la empresa familiar en un mes y luego vamos a sentarnos un mes más para conversar, para dialogar, pero eso no es cierto, la verdad, porque a veces las conversaciones dentro de una familia empresaria se expanden mucho y algo que parecía tomar simplemente una hora, 2 horas, termina tomando 2, 3, 4 reuniones, porque los temas son muy sensibles para algunos. Y ahí comienza ya a mezclarse, y es normal, para eso se hace el protocolo familiar, comienzan a aflorar temas emocionales, algunos a veces rencores,
sentimientos negativos, envidias, pero por un lado también está el amor, la reconciliación, el sacrificio, el perdón, ¿bien? Entonces van mezclándose este tipo de sentimientos dentro del desarrollo del protocolo familiar. Entonces, en el desarrollo del protocolo familiar es importante que los acuerdos se lleguen a través de consensos y no imposiciones. ¿Qué incluye el protocolo familiar? ¿Qué debe ponerse dentro de este protocolo familiar? Primero, tienen que ustedes llegar a un acuerdo que hasta dónde quieren llegar como familia empresaria. ¿Cuál es la meta conjunta que quieren lograr? ¿Quieren simplemente tener un negocio por una estación, por algo temporal, algún momento en específico? Por ejemplo, tal vez se han unido ustedes con su familia para hacer un negocio por la pandemia que estamos hoy en día viviendo, ¿no? Se unieron porque tal vez unos de la familia se quedaron sin trabajo y empezaron a generar un emprendimiento. Y simplemente quieren pasar esta pandemia y luego de eso ya cada uno seguir su camino. Es válido, totalmente válido, pero tienen que ponerse de acuerdo o tal vez simplemente, o tal vez lo contrario, de este pequeño emprendimiento que ustedes han iniciado por la pandemia con su familia, quieren que el negocio continúe luego de la pandemia y tal vez hacerlo crecer y hacerlo expandir, logrando llegar a más distritos, a más ciudades o posiblemente a nivel nacional. ¿Quién puede responder eso? Solo ustedes, bien, solo ustedes. Segundo aspecto que debe estar dentro de un protocolo familiar, cómo se van a tomar las decisiones en la empresa y cómo se van a tomar las decisiones en la familia. Esto es clave. ¿Para qué? Para que después no haya conflictos de por qué él toma la decisión, por qué él es el único que habla, por qué este miembro familiar nunca opina o siempre está en contra de las decisiones, que tiene que llegar a un acuerdo de cómo van a llegar a tomar las decisiones. Antes, antes de tomar las decisiones, es un poco paradójico, ¿no? Pero es totalmente muy poderoso si lo entiendes. Antes de ponernos a tomar grandes decisiones en cuanto a productos, atención al cliente, cómo vamos a manejar la empresa, a quiénes vamos a contratar. Antes de ponernos a tomar esas decisiones estratégicas del negocio, primero tomemos la decisión de cómo se van a tomar estas decisiones, ¿bien? Tanto en la familia como en la empresa. Tercer punto, ¿cómo va a ser el trabajo y los ingresos? Hablo del sueldo para los miembros familiares que tengan algún puesto operativo en el negocio. Eso es muy importante, porque a veces se meten familiares y no tienen un sueldo en específico. ¿Y qué comienza a pasar? Lo que todos ustedes en algún momento lo hemos visto, se comienza a confundir la caja de la empresa con la caja de la familia. Es decir, por ejemplo, la mamá comienza a sacar dinero de la caja de la empresa para hacer algunas compras, o el papá agarra dinero para pagar la gasolina del carro, o los hijos agarran el dinero para comprarse ropa, o al revés, ¿no? El negocio tiene algunas necesidades, tal vez hay algunos clientes que no han pagado, y como no han pagado, la misma familia tiene que sacar dinero de su bolsillo, de sus ahorros personales, para que el negocio continúe. Es muy común. Ahora, esto es más difícil hacerlo que decirlo, ¿verdad? Porque poner orden a nuestras finanzas y tanto en un sistema de una empresa familiar en donde tenemos por un lado las finanzas familiares y por el otro lado las finanzas de la empresa, es el doble de complejo que una empresa normal. Bien, es por ello la importancia de hacerlo, porque si no lo hacemos, vienen los problemas. Cuatro, la propiedad futura de la empresa. Obviamente, si ustedes ya son una empresa que ya tiene un tiempo de vida, tienen más de 2, 3 años, ya tienen un horizonte mucho más definido, qué es lo que quieren lograr para el futuro, y han decidido que el negocio va a continuar y esperan que sus hijos continúen el negocio, o la siguiente generación continúe el negocio, o ya alguien de la familia continúe el negocio, tienen que ponerse de acuerdo en cómo va a ser esa estructura de la propiedad en el futuro. ¿Quiénes van a ser los futuros accionistas, los futuros socios? ¿Cómo va a estar repartido la sociedad de la empresa? He visto algunos casos de familias empresarias que me decía el fundador o la fundadora, me decía que ellos cuando ya no estén en el negocio, le iban a dejar la empresa, las acciones, a los tres hermanos por igual, a los tres hermanos, a pesar de que de los tres hermanos solo uno estaba en el negocio, pero como el papá
y la mamá pensaban que en la familia a todos es por igual, hay que tratar a la empresa igual, ¿no? A la empresa, a todos los hermanos hay que dejarle la misma cantidad de acciones, pero eso trae problemas. Ojo, ser igualitarios no significa ser justos, ¿ah? No es lo mismo ser igualitarios que ser justos. Una decisión importante que también va a estar dentro del protocolo familiar es la sucesión en el liderazgo. ¿Quién va a ser el futuro líder? Hablamos de una siguiente generación donde hay varios hermanos. Es más fácil cuando solo es un hijo, ¿verdad? Entonces, si tu hijo está metido en el negocio y le gusta el negocio, está metido, implicado en él, sabes que él va a ser el siguiente líder de la empresa y está bien, ¿no? No hay nadie con quien pelearse por ese puesto. Pero si hablamos que tienes dos, tres, cuatro hijos, incluso más, yo conozco empresas familiares que tienen 9 hijos. Entonces, ¿quién va a ser el futuro líder? ¿Quién va a guiar a la organización? Y esto es muy importante empezar a conversarlo mucho antes de que suceda, porque si simplemente se deja al final esta conversación, comienzan a ocurrir los problemas. Y por último, es otros acuerdos que tengan relación con la familia y con la empresa, ¿no? Va a depender de la realidad de cada negocio familiar. Continuemos. Ahora, no existe una fórmula única, pero va a depender de la realidad de cada familia empresaria. Aspectos medulares que ustedes deben tener en cuenta. Ya cuando vamos hablando sobre un protocolo familiar, lo primero que ustedes deben preguntarse es qué tipo de empresa familiar somos, qué tipo de empresa familiar somos hoy y qué tipo de empresa familiar vamos a ser en el futuro. A veces uno piensa, somos una empresa familiar del rubro de comidas, somos una empresa familiar del rubro textil, somos una empresa familiar manufacturera. Eso no es un tipo de empresa familiar. Ahí estás hablando del rubro en que se encuentra tu empresa familiar, pero no es el tipo de empresa familiar. Tú me dirás, entonces, Gerson, ¿qué tipo de empresas familiares hay? Te las voy a compartir. Hay varias características, varias definiciones, pero te voy a compartir una de las más interesantes, que es esta de acá. Primero, tenemos a la empresa de trabajo familiar, que son las más comunes, que son la unión de un grupo familiar para crear una empresa. Y los mismos miembros familiares trabajan dentro de esta empresa para hacer que continúe. Posiblemente la mamá sea la administradora, el papá sea el comercial, los hijos estén ayudando en labores operativas. Es un negocio donde la familia está trabajando. Pero, como ya les mencioné, ocurre en algún momento un fenómeno que se llama la transformación de la empresa familiar a la familia empresaria. Y en ese momento la empresa familiar o el grupo familiar comienza a tener conciencia de lo que quiere sobre el negocio y sobre la familia empresaria para el futuro. Y en ese momento pueden tal vez empezar a decidir si ya no quieren ser una empresa de trabajo familiar, si no quieren ser una empresa de dirección familiar. Es muy diferente este tipo de empresa que la anterior. ¿Por qué? Porque una empresa de trabajo familiar, todos los miembros familiares trabajan en la empresa. Todos los miembros familiares, sin discriminación, están metidos en la empresa. En cambio, en una empresa de dirección familiar, se toma por política que solo los miembros familiares mejor capacitados, los que tengan el perfil idóneo, van a ocupar puestos clave, van a ocupar puestos gerenciales. Es decir, que si tú eres el primo de la familia, y por ser primo no vas a entrar al negocio. Ahora, si tú eres primo, pero también tienes tus estudios de tu licenciatura, tu posgrado, tienes experiencia en otra empresa, y de acuerdo al protocolo que tenga la familia, vas a poder ingresar a tener algún puesto gerencial, directivo o ejecutivo dentro del negocio. Este es otro tipo de empresa familiar, ¿bien? Tenemos también la empresa de gobierno familiar. Eso ya lo hemos hablado en la charla pasada, el gobierno corporativo dentro de la empresa familiar, pero es diferente, como ya les he mencionado, la parte operativa, por ejemplo, la parte operativa de un negocio puede ser los administradores, los vendedores, la parte contable son los administrativos. La parte directiva ya no son ellos, el directivo ya no se encarga de trabajos operativos, el directivo se encarga de dirigir, puede ser el gerente, ¿verdad? Él ya no está, por ejemplo, hablando con todos los clientes, él solo se encarga de trabajar con clientes clave, con cuentas, las cuentas más importantes de la empresa. Y por otro lado tenemos el gobierno corporativo, que está por encima de la gerencia. En este momento, este tipo de empresa familiar ha tomado conciencia de su realidad y ha dicho que puede ser que haya personas externas a la familia que pueden tener el mejor perfil que la misma familia.
Entonces la familia decide dar un paso al costado, no solo en la parte operativa, sino también en la parte de la dirección. Y simplemente la familia se va a dónde? A la parte de gobierno, a la parte de control, a la parte de supervisión, a la parte del que implementa las estrategias, pero ya no a la parte de dirección, porque ya se contrata a algún personal externo, algún gerente externo para que dirija la empresa. ¿Esto es algo poco común, Gerson? Me preguntarás. No, es muy común que suceda, porque a veces hay escasez de talento. Dentro de la familia, ya hemos hablado, las familias empresarias que toman conciencia sobre esto, saben que tú seas accionista, que tú seas heredero del negocio, no te hace el mejor líder para la empresa, el mejor gestionando el negocio. Y al tener conciencia de esto, deciden contratar a un gerente que tenga las habilidades, el conocimiento, la expertise para hacerlo mejor. Tú me dirás, ¿quién ha hecho esto, Gerson? San Fernando. Desde el año 2009, los Ikeda, la tercera generación de los Ikeda, decidieron dar un paso al costado en la parte de dirección y decidieron contratar un gerente externo, un gerente general externo, y desde el 2009 ellos ya no están en la parte de dirección ni en la parte operativa, están en la parte del gobierno. Los Ikeda son el grupo familiar de la empresa San Fernando, ¿bien? Ahora ustedes dirán, ¿esto fue una buena decisión? Por supuesto que sí. Los IKEA, al hacer esta transición al gobierno corporativo y ya no encargarse de la dirección familiar y contratar a un gerente general con expertise, hizo que San Fernando sea lo que es hoy, una empresa multinacional de alimentos, ya no solo enfocada a la distribución, crianza de animales avícolas, sino ahora también hace productos con valor agregado y no solo está con presencia en el Perú, sino está con presencia a nivel internacional. Y por último tenemos a la empresa familiar de inversiones o la empresa de inversión familiar. Este grupo de familias, hablamos ya de familias mucho más consolidadas, hablamos de familias empresarias que ya están en una segunda, tercera generación, posiblemente, y que tiene un patrimonio y que ya no quiere meterse ni en el trabajo operativo, ni en la dirección, ni en el gobierno. Este patrimonio de la familia es administrado por entidades privadas que invierten en bolsa de valores, que invierten en activos inmobiliarios, que invierten en diferentes instrumentos financieros. ¿Cómo se llama esta entidad que da asesoría a estas inversiones familiares? Se llama el Family Office o también oficina familiar. Entonces, como ya ven, hay varios tipos de empresa familiar. ¿Cuál es la empresa familiar que quieres ser tú? ¿Quieres mantenerte en la parte operativa del negocio? ¿Quieres dirigir el negocio y ya no ser la parte operativa que la familia esté dirigiendo? ¿O ya no quieres dirigir la empresa? ¿Quieres contratar a un externo, un director general con mucho más expertise y tú simplemente encargarte de la supervisión y del control? ¿O en algún momento vas a querer que tu inversión, tu patrimonio simplemente sea gestionado y tú encargarte de otras actividades, por decir, filantrópicas, ¿no? Continuemos. Aspectos que determinan el éxito del protocolo familiar. Carlos Ata. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches a los que nos están viendo del Facebook. Aspectos que determinan el éxito del protocolo familiar. Hay tres cosas importantes. Primero, la rapidez de su implementación, la amplitud, la rigurosidad, la profundidad de los temas tratados y por último, la elección del momento adecuado para su elaboración. Esto es clave, esto es clave. ¿Qué significa esto? El momento adecuado para su elaboración es importantísimo, porque si una empresa familiar quiere ser su protocolo, pero el negocio todavía no ha logrado una madurez, no ha logrado un orden, no ha logrado una estabilidad en comercial, financiera, organizacional, no es el momento para hacer un protocolo, porque recuerden, las familias empresarias le dan más prioridad a la empresa, o le dan la prioridad a la empresa. ¿Por qué? Porque si no hay empresa, no hay familia empresaria. O sea, puedes perder tu empresa y después, ¿qué te vas a quedar? Con tu familia, pero ya no va a haber negocio. Entonces tienes que darle prioridad a la empresa. Entonces yo te digo, si tú recién estás empezando a crear tu empresa con tu familia, todavía no es momento de implementar un protocolo. ¿Cuándo es el momento? Generalmente ya cuando hablamos de una transición generacional, cuando ya los hijos, ya hay hijos en la familia, tienen más de 5 o 10 años y ya hay una visión compartida sobre el futuro. La amplitud de los temas tratados, es decir, con qué rigurosidad vamos a tratar esos temas en cuanto al tema de la sucesión, el liderazgo futuro, los ingresos, los sueldos de los trabajadores, de los miembros que trabajan en la empresa, y la rapidez de su implementación es también muy importante.
hay familias empresarias que simplemente quieren tener el protocolo y ya, creen que ya lo terminaron. Así no es. La firma de los miembros familiares que han elaborado el protocolo no es la conclusión del protocolo, es el inicio de la implementación del protocolo. Y esto tiene un orden. Recuerden, no se puede acelerar algunas cosas. Cada cosa tiene su proceso. Y el protocolo, para lograr un éxito a largo plazo, también tiene su proceso. Bien, simplemente ya para terminar, y no caigamos en lo que dice este dicho popular muy conocido. Los padres lo crean, los hijos lo administran y los nietos lo pierden. Es algo, es un dicho popular, pero es muy cierto. Es muy cierto. Tenemos dentro del grupo de familias empresarias a fundadores que son muy apasionados, visionarios con el negocio, que crearon de la nada una empresa, que lograron sacar adelante su familia. Y luego tenemos a los hijos que continúan lo que han creado los padres, continúan, tal vez hacen algunas modificaciones y todo, pero logran hacer que el negocio siga viento en popa. Y luego llega una tercera generación que hace desaparecer toda la empresa. No es que le eche la culpa a los nietos, pero la verdad, la realidad es que el 90 al 95% de las empresas familiares no llega a la tercera generación, no llega a manos de los nietos o a la mano de la tercera generación. Puede ser que no sean los nietos, puede ser que sean los bisnietos, etcétera, pero no llegan a pasar, no llegan a pasar la meta de la tercera generación. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado en las anteriores charlas, por la mezcla de roles, por la confusión de los aspectos emocionales, empresariales, y muchas veces me dicen, Gerson, entonces las empresas familiares no fracasan por temas del mercado, por temas de la competencia. Sí, también pueden fracasar por temas de la competencia, por temas ajenos a ellos, totalmente cierto, como cualquier tipo de empresa. Pero en la mayoría de casos, las familias empresarias, las empresas familiares fracasan por culpa, por responsabilidad de la misma familia, porque no se logra un consenso, una estructura. Y para ello es lo que hemos hablado hoy en día del protocolo familiar. Bien, entonces, si tienen alguna consulta, los que nos están viendo desde Facebook pueden hacerla. Encantado de poder responderlo, igual a los del Zoom. Han sido 45 minutos, 50 minutos en donde hemos hablado de la introducción al protocolo familiar, introducción, porque esto es mucho, mucho más amplio y nos podría tomar incluso 4 o 5 charlas hablarlo, pero hemos tratado de darle los temas clave sobre el protocolo familiar. Espero que les haya ayudado en algo, espero que les haya inspirado para que ustedes inicien el proceso de profesionalización, es decir, de implementar normas, de implementar marcos para que haya, al final lo que se busca es que haya una sana convivencia, una convivencia saludable entre la familia y el negocio. Y esto logre sinergias y no terminen afectándose por uno con lo otro. Bien, entonces mi nombre es Gerson Hernández, les agradezco por su tiempo y nos vemos en una siguiente charla. Cuídense mucho, nos vemos.